Hola, hola a todas, todos y todes. Bienvenidos al curso Políticas Públicas, Igualdad y Mujeres. En este curso la idea va a ser trabajar básicamente sobre un concepto fuerte y robusto de igualdad que pueda aplicarse a analizar las políticas públicas vinculadas con mujeres, pero también es plenamente aplicable a otros grupos desaventajados, como pueden ser personas del grupo LGBT, migrantes, personas con discapacidad. Entonces esto es una conceptualización, vamos a trabajar en las dos primeras clases una conceptualización un poco más genérica sobre qué se entiende por igualdad, y luego en las clases 3 y 4 nos vamos a enfocar más en cuestiones vinculadas al grupo de mujeres, básicamente la cuestión de estereotipos y la violencia contra las mujeres. Entonces, en esta primera clase, el objetivo cuál es, que ustedes puedan trabajar casos que tengan que analizar eh, bajo la lupa de la igualdad. Para esto vamos a ver dos concepciones básicamente de igualdad, y estas concepciones de igualdad lo que implican es un análisis diferenciado, una mirada diferenciada de cómo deben trabajarse los casos. Básicamente en la cuestión, por ejemplo, para los abogados y las abogadas y les abogadas, una cuestión de prueba, de cómo se analiza la prueba, de qué es lo que se tiene que probar, cuándo se tiene que probar, quién lo tiene que probar. Entonces, hay un cambio fundamental en esto, en las concepciones de igualdad. Entonces, una primer concepción de igualdad que yo me gusta hablar siempre de tres concepciones de igualdad, que no son como tres compartimentos estancos, sino que uno los podría pensar como una evolución en la concepción de igualdad. Una primera concepción de igualdad tiene que ver con la clásica fórmula de igualdad ante la ley, la igualdad formal, que es lo que conocemos de somos iguales en igualdad de circunstancias, ¿sí? Esta es la idea de igualdad formal, es lo que permite la idea de igualdad formal, o tal como había sido concebido, es igualdad entre los grupos. El grupo A tiene que tratarse como A, el grupo B tiene que tratarse como B. Estas son las circunstancias, el grupo por ser A y por ser B. Esta es una fórmula que podríamos decir ya es una fórmula un poco vieja, que ya no está mucho en uso. Es la fórmula por la cual se aceptaron las leyes separatistas, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, a las personas de color les damos una cosa y a las personas blancas otra. La circunstancia era la raza, lo que los distinguía. Eh, pero sin embargo, esta idea de igualdad formal, que uno podría decir, bueno, ya fue un poquito dejada de lado, ya se ha avanzado, aparece en ciertas argumentaciones, y en ciertas argumentaciones recientes, diría yo. Por ejemplo, cuando uno lee o cuando uno analiza, quizá muchos lo vivieron, el debate que hubo en Argentina respecto del matrimonio igualitario, quienes se oponían al matrimonio igualitario lo que sostenían era una idea de igualdad formal, era a las parejas del mismo sexo, démosle cualquier cosa, démosle si quieren unión civil, pero no les reconozcamos el matrimonio, y eso es igualdad en igualdad de circunstancias, la circunstancia era ser o no una pareja del mismo sexo. Entonces, es un argumento, es una idea de igualdad formal que aparece como ya, bueno, ya está, ya no existe más, ya no nos basamos solo en esto, porque la nueva idea de igualdad ya la superó, pero sin embargo aparecen ciertas argumentaciones. Hay un caso bastante conocido que no recuerdo si lo mencionamos en las clases, pero es el caso Colegio Montserrat, que es el caso de el ingreso, cuando las mujeres quisieron ingresar al Colegio Montserrat en Córdoba, que es un colegio de élite que depende de la Universidad de Córdoba, que era un colegio que había sido históricamente de hombres o de varones. Cuando los padres y las madres de los niños que iban a ese colegio se enteraron de esta resolución de la universidad que permitía el ingreso de las mujeres, judicializaron el caso, y en esa judicialización lo que hicieron, o uno de los argumentos es: nosotros no nos negamos a que las mujeres tengan una educación de élite. Lo que no queremos es que estén mezclados con nuestros niños. Y eso es igualdad de circunstancia, porque es muy difícil igualar las condiciones educativas de un colegio de élite histórico, dependiente de la universidad, con muchos recursos, etcétera, a un nuevo colegio. Entonces, es un argumento, la idea de igualdad formal, que solo mira las circunstancias y que a se trate como A y a B como a B, o a las niñas como niñas y a los niños como niños, en el caso del colegio, o a las parejas heterosexuales y a las parejas homosexuales, es una idea que ya ha sido superada jurisprudencialmente, incluso en la teoría, pero que sin embargo aparecen ciertas argumentaciones, y aún así hay que contraargumentar con esa idea de igualdad. La nueva, esta sería como la primera concepción de igualdad. Una segunda concepción de igualdad que tiene que ver con la idea de igualdad como no discriminación. La idea de igualdad como no discriminación también parte de esta idea de condiciones
Pero sin embargo empieza a preguntarse por las razones de la distinción. Empieza a preguntarse por qué, por ejemplo, el legislador o la legislatura realizó determinada distinción. Básicamente, por ejemplo, en el ejemplo de matrimonio igualitario, la pregunta sería, ¿cuáles son las razones por las cuales el legislador, en aquel entonces, en el viejo Código Civil, por qué el legislador no le permite o no le permitió a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio? ¿Cuáles son las razones? ¿Esas razones siguen vigentes hoy? Esto es básicamente la idea de igualdad como no discriminación, es empezar a preguntarse por las razones de la distinción. Esta idea tiene algunos problemas y ventajas. Digo, una de las primeras ventajas que tiene, que es un problema a la vez, es que está muy enfocada en la cuestión normativa y las distinciones que surgen en la norma. Uno podría, por ejemplo, otra pregunta es, ¿por qué las mujeres estaban impedidas de votar? ¿Cuáles eran las razones por las cuales las mujeres no podían votar? ¿Esas razones se siguen manteniendo hoy en día? ¿Cuáles son los argumentos? Entonces, la idea de igualdad empieza a preguntarse por las razones. Por esto lo que se dice en la idea de igualdad como no discriminación es que se tiene que aplicar un juicio de proporcionalidad. Esto es, básicamente, y en forma muy rápida, es identificar medios y fines y analizar si esos medios y esos fines son proporcionales, son idóneos para cumplir el fin, son necesarios para cumplir el fin. Básicamente el fin es conocer qué quiere hacer el legislador o la legislatura con esa norma. ¿Por qué a las personas menores de 16 años no se las deja votar? ¿Cuáles son las razones por las cuales está prohibido el voto o no está permitido el voto a las personas menores de 16 años? ¿Por qué a las personas menores de 17 años, en algunas jurisdicciones de 18 en otras, depende, no se las deja conducir un automóvil? Por esto se pregunta la idea de igualdad como no discriminación, por esas razones. ¿Cuál es el fin que tuvo la legislatura? Y ahí va a depender un poco, uno podría analizar los debates legislativos, un poco también de recurrir a otras ciencias para conocer por qué a los menores de 17 años no los dejamos manejar. En ese caso nos podrá ayudar otras ciencias para poder definir y dar las razones. Pero básicamente lo que busca son las razones de la distinción, cuáles son las razones que se tuvieran en cuenta. Lo que nos vamos a encontrar muchas veces cuando indagamos en esas razones es que no hay razones. Si yo pregunto, por ejemplo, cuáles son las razones para prohibir el voto de las mujeres, para que no estuviera habilitado el voto de las mujeres hoy en día, y podríamos decir, y no, ya no existe esa razón. Quizá existió hace un tiempo, hace muchos años atrás, pero hoy en día podríamos verlo desdibujado. Hay un caso, no me acuerdo muy bien el nombre, me parece que es un caso de la ciudad de Buenos Aires, donde a las mujeres no se las dejaba ser maestra de instituciones públicas después de los 55 años. Creo que era algo así el caso. Entonces la pregunta es, ¿por qué a las mujeres no se las deja ser maestras de instituciones públicas, de escuelas públicas, después de los 55 años? Porque si hay un argumento de que, por ejemplo, las mujeres a partir de los 55 años no pueden ser maestras porque no sé, se les acabó la paciencia para estar con estudiantes, con alumnos, no lo sé, estoy inventando, uno podría decir, bueno, mínimo el Estado está haciendo algo que está mal, porque entonces debería prohibirle a todas las mujeres, a todas las docentes, mujeres o varones, no importa, hombres, ser docentes después de los 55 años, no solo a las mujeres en instituciones, en escuelas públicas. Entonces la idea de igualdad como discriminación empieza a preguntarse por estas razones de la distinción. Entonces es necesario encontrar el medio, que es la distinción, el fin, indagarlo en los debates legislativos. Muchas veces lo tenemos que suponer porque no lo vamos a encontrar, y muchas veces lo que nos vamos a encontrar es que no hay un argumento atrás o que no hay una finalidad, que siempre fue así, y también muchas veces nos vamos a encontrar con que sean fines ilegítimos, y en ese caso claramente la distinción es inconstitucional porque el fin ilegítimo, nunca es válido un fin ilegítimo. Y después nos vamos a preguntar por la ponderación, por la razonabilidad de esa medida, si hay una adecuación, idoneidad, necesidad entre medios y fines. Entonces, esto lo que nos va a permitir, aparte aparece un argumento más que es la idea de categorías sospechosas, que son ciertas categorías que van a estar en general prohibidas. Son sospechosas, no son prohibidas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En principio es el Estado o la legislatura es muy difícil que pueda justificar el uso de estas normas, de estas categorías. Por ejemplo, la distinción en función del sexo. Solo pueden ser chofer de colectivos los hombres. ¿Cuál es la razón? Y uno podría decir, parecen en principio que van a ser categorías que no se pueden usar.
¿Por qué? Porque no hay un argumento fuerte de parte del Estado para justificar el uso de esas categorías. La raza, la religión, la condición social, por ejemplo, la identidad o la orientación sexual, entra en esto el sexo, género, están enumeradas básicamente en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y además han sido interpretadas ese artículo y las categorías sospechosas por la Corte Interamericana en el caso Atala Rifo. Entonces, la idea básicamente tenemos 3 concepciones de igualdad. Esta primera concepción, que es una idea ya un poco vieja y abandonada de igualdad, la idea de igualdad como no discriminación, que empieza a preguntarse por las razones de las distinciones, y ahora vamos a ver en la próxima clase cuáles son los problemas de esta fórmula de igualdad concebida como igualdad como no discriminación. Nos vemos la próxima clase.